Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Velázquez Mora, estudiante del 10º trimestre de Psicología, y hoy voy a hablar de cómo abordar la evaluación y el diseño de un caso clínico en la vejez tardía. En la vejez requiere hilar fino entre la rigurosidad metodológica y la empatía clínica. A continuación, se va a presentar la base teórica estructurada para este escenario y posteriormente su aplicación práctica y formalizada en un informe psicológico. Los fundamentos teóricos en la historia clínica y la evaluación psicológica es el documento técnico, legal y clínico que recopila de forma cronológica y detallada la información relativa al estado mental, emocional y conductual de un paciente. Su objetivo no es solo almacenar datos, sino servir de mapa relacional para comprender el origen y mantenimiento y evolución de la problemática actual, guiando el juicioso diagnóstico y el diseño de plan de intervención. El síndrome de la vida vacía en la ancianidad, aunque comparte raíces con el clásico síndrome del nido partido, la partida de los hijos en la vejez tardía o ancianidad, que son los mayores de 75 años, este cuadro se identifica y evoluciona hacia un vacío existencial y aislamiento multidimensional. Se la caracteriza por la pérdida acumulativa de roles sociales y laborales, el fallecimiento de figuras de apego contemporáneas como los cónyuges y amigos, la percepción de inutilidad, el desapego familiar crónico y la falta de proyectos a futuro. Manifestaciones de empatía, desesperanza, alteraciones del sueño y sintomatología depresiva subclínica. La corriente psicológica seleccionada es el enfoque cognitivo-conductual. Para este caso, la TCC es idónea debido a su estructura focalizada y su fuerte evidencia empírica en adultos mayores. Se trabajará bajo dos ejes principales: la reconstrucción cognitiva para identificar y modificar sesgos cognitivos sobre el envejecimiento, la muerte y la válida personal basada únicamente en la productividad del pasado. La activación conductual dirigida a romper el bucle de aislamiento mediante la programación de actividades significativas que devuelvan al paciente la experiencia del agrado y dominio. El método para obtención de la información. Para triangular la información de manera eficaz se emplea tres métodos complementarios: la entrevista clínica semiestructurada, centrada en el motivo de consulta, historia de vida, red de apoyo actual y exploración del estado mental; la observación conductual, el análisis del lenguaje no verbal, alineo personal, velocidad psicomotora y afecto plano o deprimido durante las sesiones; y la aplicación de instrumentos psicométricos y de cribado. Escala de depresión geriátrica de Jesabage específica para evaluar sintomatología depresiva en el adulto mayor; la escala autoestima de Rosenberg para medir el impacto del desapego de roles en el autoconcepto; el examen mínimo del estado mental para descartar que la empatía sea secundaria a un deterioro cognitivo incipiente. La parte práctica, el informe psicológico clínico. Vamos a empezar con los datos de identificación. El nombre y el apellido. Vamos a tomar el caso de Carlos Alberto Mendoza, edad de 78 años, fecha de nacimiento 14 de marzo de 1948. El estado civil, viudo desde hace 2 años. Su ocupación, contador público jubilado. Nivel de educación, universitario, y fecha de evaluación del 8 a 12 de julio del 2026. El evaluador, consulta psicológica. Motivo de la consulta: el paciente acude a consulta acompañado por su hija menor. Esta última refiere que su padre presentaba un aislamiento severo, desinterés generalizado por las actividades que antes disfrutaba y que pasa la mayor parte del día sentado mirando hacia la ventana. El paciente también manifiesta textualmente que ya cumplí mi tiempo en este mundo, mis hijos hicieron su vida, mi esposa ya no está y yo solo soy una carga que espera el final. Mi casa se siente completamente vacía y mis días también. En la historia del problema y los antecedentes, Carlos se jubiló a los 65 años, logrando mantener una ruptura activa junto a su esposa hasta el fallecimiento de este en 2024. Posterior al duelo formal, el paciente reportó una pérdida progresiva de la estructura de su vida diaria. Hace 1 año, el último de sus hijos se mudó fuera de la ciudad por motivos laborales, limitándose el contacto familiar a llamadas telefónicas semanales y visitas esporádicas. Desde entonces, el paciente abandonó el cuidado de su jardín, redujo su interacción con sus vecinos y comenzó a manifestar insomnio de conciliación y fatiga matutina. No reporta antecedentes de trastornos psiquiátricos previos ni hospitalizaciones revelantes. Los métodos e instrumentos de aplicación. Vamos a la entrevista clínica semiestructurada e historia de vida. La observación directa de la conducta, escala de presión geriátrica de
Yesabage, la escala de autoestima de Rosenberg y un mini mental state examination. Los resultados de la evaluación en el área conductual y observación. El paciente se presenta a las sesiones con un aliño personal ligeramente descuidado, postura encorvada y marcha lenta. Mantiene contacto visual intermitente, habla con tono de voz bajo y un ritmo pausado. Esto es bradisiquia leve asociada al estado de ánimo. Muestra una marcada reducción en la reactividad emocional. Eso es afecto aplanado. En el área cognitiva, mediante el MMSE, se obtuvo una puntuación de 28 sobre 30 puntos, lo que descarta una presencia de un deterioro cognitivo global o demencia, presencia de pensamientos automáticos de inutilidad, indefensión y desesperación centrados en el futuro. En el área afectiva y diagnóstico, en la escala de Yesabage, obtuvo una puntuación de 11 sobre 15 puntos, indicativo de depresión moderada asociado a los factores ambientales y de ciclo vital. La escala de Rosenberg arrojó un puntaje de 22 sobre 40, reflejando una autoestima baja significativamente mermada por la ausencia de roles funcionales dentro de su núcleo familiar y social. La impresión diagnóstica, los síntomas evaluados corresponden clínicamente a una manifestación del síndrome de la vida vacía, asociado conceptualmente en clasificaciones informales como el CIE-11 bajo el Código de Problemas Relacionados con la fase de la vida y episodios depresivos leve o moderado con factores estresores de soledad y viudez. El cuadro está sostenido por el sesgo cognitivo de que el valor personal está ligado exclusivamente al rol del proveedor activo o cónyuge, generando un vacío existencial ante la ausencia física y funcional de su red familiar primaria. Las recomendaciones y el plan de intervención. Se sugiere iniciar un proceso de intervención psicoterapeuta bajo el enfoque cognitivo-conductual, estructurado en las siguientes fases. La primera, la psicoeducación. Explicar al paciente los familiares directos, la naturaleza del síndrome de la vida vacía para validar sus emociones y desmitificar el envejecimiento pasivo. En la segunda, la activación conductual. Construir una agenda diaria estructurada que incluya paseos matutinos, el rescate de la actividad del jardín y la asistencia a un centro de día o un club de abuelos de la comunidad para fomentar la interacción con pares. En tercer lugar, la reestructuración cognitiva. Trabajar sobre los pensamientos de inutilidad y carga familiar, resignificando la vejez tardía como una etapa de legado y autorrealización contemplativa. En cuarto lugar, tenemos la orientación familiar. Sugerir a los hijos optimizar la calidad de los contactos, visitas programadas, videollamadas con participación activa del paciente en decisiones familiares comunes para mitigar la percepción de abandono. Muchas gracias por su atención.